Saludos, soy el estudiante Cristian Aldair Herrera U del primero D del Centro Universitario Siglo XXI y estoy por mostrar mi primera exposición oral sobre los huesos y músculos del cráneo. Cabe mencionar que muchos de los ejemplos visuales son dibujos realizados por mí, así que como no sé dibujar, espero pues entiendan. Muy bien, vamos a hablar del hueso frontal. El hueso frontal forma la curvatura de la frente, como se puede mostrar, y protege el lóbulo frontal del cerebro, además de que presta una protección especial a la lámina cribosa del hueso etmoides, que permite el paso de los nervios olfatorios que van desde el techo de la cavidad nasal hacia el encéfalo a través de sus forámenes. Es el más anterior del neurocráneo y se encuentra rodeado por los huesos adyacentes del neurocráneo y por los huesos más superiores del viscerocráneo. Los huesos parietales. Los huesos parietales se sitúan en la parte más alta del cráneo y forman el techo de parte de la fosa craneal anterior, toda la fosa craneal media y parte de la fosa craneal posterior, que contienen los distintos lóbulos del cerebro, junto con los senos paranasales, las meninges y sus correspondientes vasos, ¿verdad? Estos se articulan con el hueso frontal hacia adelante y con el parietal del lado opuesto en la línea media a través de la sutura sagital. Ahora vamos con el hueso occipital. El hueso es el más posterior del neurocráneo, crea el abultamiento redondeado de la cabeza sobre la nuca y protege varias partes del sistema nervioso, como el lóbulo occipital del cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Se articula hacia anterior y superior con ambas parietales, mientras que su borde anterior inferior se articula con las alas menores del hueso esfenoides por delante y con el hueso temporal lateralmente. Ahora vamos con el hueso etmoides. Primero que nada, cuenta con una lámina horizontal, otra vertical y dos laberintos etmoidales. Desde la órbita solo se puede ver parte del laberinto etmoidal en su pared medial. La lámina vertical se extiende desde el techo de la cavidad nasal, separándola en las dos cavidades nasales. Como principales reparos óseos tenemos los cornetes nasales superior y medio. Dentro de la órbita, el laberinto etmoidal se encuentra rodeado anteriormente por el hueso lagrimal, superiormente por el hueso frontal e inferiormente por el maxilar y el proceso orbitario del palatino. Hacia atrás se articula con el cuerpo del hueso esfenoides. Ahora es el hueso esfenoides. El hueso esfenoides está rodeado por el hueso frontal, superiormente por los huesos parietales y posterior lateralmente por los huesos temporales, y limita con las fosas craneales anterior, media y su reparo óseo más prominente, que es la silla turca, donde se aloja la glándula hipófisis. Internamente se articula por delante con la lámina cribosa a través de la sutura esfenoetmoidal y con el hueso frontal anterior lateralmente a través de la sutura esfenofrontal, parte de la sutura escamosa y conecta el hueso temporal y el hueso esfenoides. Bien, ahora vamos con el hueso temporal, que este es uno de los más complejos del cráneo y del cuerpo, dadas sus porciones, cavidades y conductos internos. La sutura petroescamosa une las porciones petrosa y escamosa de este hueso. La sutura petrolimpática hace lo propio con las porciones petrosa y timpánica. Y por último, la sutura tímpano-escamosa conecta las porciones escamosa y timpánica del temporal. El hueso temporal forma parte de las fosas craneales media y posterior, y su principal importancia radica en que alberga los órganos auditivo y vestibular. Muy bien, ahora pasamos con los huesos, más específicamente del viscerocráneo. El primero es el hueso maxilar, que el hueso maxilar, en ambos maxilares se articulan en la línea media mediante la sutura intermaxilar y forman parte del esqueleto facial superior. Sus porciones son cuerpo, proceso, cigomático, frontal, alveolar y palatino. Algunos reparos óseos importantes del maxilar incluyen el foramen infraorbitario, seno maxilar
y foramen incisivo. La función principal del maxilar es mantener los dientes superiores en su lugar. Bueno, pues ya pasamos por lo de tema de viscerocráneo. En el tema de viscerocráneo existen los huesos que son los que voy a presentar en este momento. El primero es el hueso cigomático. Este hueso cigomático es un hueso pareado ubicado en la porción superior de la cara. Tiene tres porciones denominadas procesos, que son frontal, maxilar y temporal. A través de estos, el hueso cigomático se articula con los huesos frontal, temporal, esfenoides y maxilar. Su función principal de este hueso es proteger los ojos de los golpes directos y proporcionar lugares de inserción para los músculos de la masticación. Luego vamos con el hueso lagrimal, que es este de acá. El hueso lagrimal es el hueso más pequeño y el más frágil de los huesos del viscerocráneo. Es un hueso oval pareado que se ubica en la porción anterior de la pared medial de la órbita. Guarda relación con las estructuras lagrimales circundantes. Este presenta dos caras y cuatro bordes. La función principal de este es proporcionar soporte a las estructuras del aparato lagrimal que secretan y drenan las lágrimas. Luego vamos con el cornete nasal inferior, que este es el más largo y ancho de los tres cornetes. El cornete nasal inferior es una lámina ósea ubicada en la pared lateral de la cavidad nasal. Es responsable de la mayor parte de la dirección de el flujo en la humidificación, el calentamiento y la filtración del aire, inhalado por la nariz, obviamente. Luego vamos con el hueso palatino, que este hueso palatino es pareado, presenta formas de L y se encuentra interpuesto entre el maxilar y el hueso esfenoides. El hueso palatino es definido principalmente por sus láminas horizontal y perpendicular, y debido a las numerosas conexiones con los huesos adyacentes, el hueso palatino participa en la formación de la lámina horizontal que forma la porción posterior del paladar duro de la cavidad oral, obviamente. La lámina perpendicular contribuye a la pared lateral de la cavidad nasal, donde limita con el proceso de pterigoides del hueso esfenoides. Luego pasamos con el hueso nasal, que este hueso nasal es el pareado que tiene forma rectangular y está ubicado medial a los procesos frontales de los maxilares. Los huesos nasales derecho e izquierdo se unen con la línea media a través de la sutura internasal. Este presenta cuatro bordes y dos caras que forman varias conexiones con los huesos adyacentes. La función principal de este es formar el puente de la nariz, los orificios nasales y proteger la cavidad nasal de los factores externos. Luego pasamos con el hueso mandibular, que el hueso mandibular es el hueso más grande del viscerocráneo. Este se encuentra ubicado en la porción inferior de la cara. La mandíbula no forma parte de este cráneo, pero está unida a este por medio de la articulación temporomandibular. Su función es formar el contorno de la cara, o sea, el mentón y la línea mandibular, y mantener en su lugar a los dientes inferiores. La ATM le permite a la mandíbula moverse en varias direcciones y colabora en los procesos de masticación y el habla. Y por último vamos con el hueso Böhmer, que el hueso Böhmer es el segundo hueso no pareado del viscerocráneo. Este se encuentra en la línea medio-sagital y consiste en una lámina ósea plana ubicada verticalmente en la cavidad nasal, junto con el hueso etmoides. Forma la porción ósea, y este es el tabique nasal, que separa los lados derecho e izquierdo de la nariz. Los dos tercios superiores del tabique nasal son formados por la lámina perpendicular y del hueso etmoides, mientras que el tercio inferior está formado por el Böhmer. La porción anterior de la cavidad nasal está formada por el cartílago nasal, y estos ya serían los huesos del viscerocráneo. Bien, ahora voy a explicar, como dice acá, los forámenes de la base del cráneo. En los forámenes de la base del cráneo
Primero tenemos al agujero ciego. El agujero ciego realmente no da paso a nada e iba a insertar a la hoz del cerebro. Luego tenemos a la lámina cribosa. En la lámina cribosa pasan los filetes del nervio olfatorio. En el agujero óptico tenemos que pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. En la hendidura esfenoidal pasa el motor ocular común, el externo y el nervio nasal. Y por fuera pasan los nervios patético, frontal, lagrimal y la vena oftálmica. En el agujero magno tenemos que pasa el bulbo espinal, el nervio espinal y la arteria vertebral. Y por último, en el condileo anterior pasa el nervio hipogloso. En el agujero redondo mayor pasa el nervio maxilar superior. En el agujero redondo oval, en este pasa el nervio maxilar inferior, la arteria meningea menor. En el agujero redondo menor, ahí pasa la arteria meningea media. Y pasamos el agujero rasgado anterior, este da paso al vidiano. Y en el agujero rasgado posterior, este pasa el nervio glosofaringeo, nervio vago, nervio accesorio, vena yugular interna y la arteria meningea posterior. Bien, ahora voy a hablar sobre los hiatos de Falopio. Los hiatos de Falopio, bueno, en este pasa, ¿qué es lo que pasa en los hiatos de Falopio? Los nervios patrosos. Luego en el conducto auditivo interno, este que está aquí, pasa el nervio facial y la auditiva interna. Y por último, en el acueducto del vestíbulo, que es este de acá, en ese pasa el conducto endolinfático. Ahora vamos a pasar con el conducto palatino anterior. El conducto palatino anterior da paso al nervio esfalopatino anterior. El conducto palatino posterior da paso al nervio palatino anterior. Luego vamos con el conducto vidiano, que el conducto vidiano da paso al nervio vidiano. El conducto después carotidio, ese da paso a la arteria carótida interna. Y la fosa yugular, que exactamente esa no da paso a nada. Luego el conducto Jacobson, que en el conducto Jacobson da paso al nervio Jacobson. Luego el agujero estilomastoideo da paso al nervio facial, la arteria estilomastoidea. Y luego seguimos con el conducto auditivo externo y el agujero condileo posterior, pero esos exactamente no dan paso a nada. Bien, ahora voy a hablar acerca de los músculos. En este caso es de la expresión facial. Los músculos de la expresión facial se dividen en muchos. Primero está el occipito frontal, que generalmente es el encargado de elevar las cejas, ¿no? Superciliar y prócer, que permiten fruncir y relajar el ceño. Luego sigue el orbicular de los ojos, que es el músculo que permite el cierre del párpado. Luego está el buccinador, que normalmente ensancha transversalmente la comisura bucal, contribuyendo en la masticación, la succión, etc. Aunque su función es principalmente la expresión facial. Luego está el risorio, que su acción principal es producir la sonrisa. Por ello es el que realiza el movimiento contrario al buccinador. Luego de eso está el macetero, que normalmente es un músculo potente, fundamental en la masticación, ya que hace que la mandíbula ascienda y descienda. El orbicular de los labios permite la abertura y cierre de la boca. Normalmente es el que colabora en la masticación, la succión, etc. El temporal es el que produce los movimientos de la mandíbula a nivel de la articulación. Y luego está el temporomandibular, haciendo posible el acto de la masticación. El cigomático mayor, al insertarse en el área bucal, lo que hace al contraer sus fibras es un movimiento de apertura de los labios que se utiliza exactamente cuando las personas realizan expresiones de alegría, pero también cuando experimentan estados de atención.
Luego el cigomático menor. El cigomático menor es el que contribuye así a una serie de gestos como la sonrisa, la desaprobación o el gesto de desagrado. Después el elevador del labio superior, que asiste a otros músculos del grupo en la elevación y eversión del labio superior, exponiendo los dientes superiores o maxilares y profundizando los surcos nasolabiales. Ahora vamos con los músculos del globo ocular. El músculo recto inferior hace que baje la mirada. El músculo recto superior eleva nuestros ojos. El músculo recto interno puede guiar al ojo a la aducción de la nariz. El músculo recto lateral permite que los ojos se muevan hacia las sienes. El músculo oblicuo inferior es el más corto de los músculos extraoculares y permite una orientación del ojo hacia la sien y mirada fija elevada. Y por último, el músculo oblicuo superior, que es el más largo de los músculos extraoculares y permite una orientación del ojo para la nariz y bajar la mirada. Bien, ahora voy a hablar sobre los músculos de la lengua. El músculo longitudinal superior de la lengua es el que permite que la lengua adquiera una forma cóncava y acorta la lengua en conjunto con el músculo longitudinal inferior. Se origina en la submucosa de la porción posterior de la lengua tabique lingual, además de que retrae y ensancha la lengua, eleva el vértice de la lengua también. El músculo longitudinal inferior de la lengua. Hace que la lengua adquiera una forma convexa. Se origina en la raíz de la lengua, el cuerpo del hueso, hyoides, y retrae y ensancha a la lengua. Baja el vértice de la lengua, además de eso. El músculo vertical de la lengua lo que hace es que aplana y ensancha la lengua. Se origina en la raíz de la lengua, además de que es el músculo geniogloso y ensancha y alarga la lengua. El músculo transverso de la lengua alarga y estrecha la lengua. Se origina con el tabique lingual y estrecha y alarga la lengua. El músculo geniogloso lo que hace es que es un músculo triangular que protruye y deprime la lengua. Se origina en la espina mentoniana superior de la mandíbula y deprime y protruye este músculo, o sea, el músculo de la lengua, además de que desvía la lengua, obviamente. El músculo hiogloso es el músculo delgado o fino el cual deprime la lengua. Se origina en el cuerpo y asta mayor del hueso hyoides, además de que deprime y retrae pues este músculo, ¿no? La lengua. El músculo osteogloso lleva la lengua hacia arriba y atrás. Su origen es en la cara asteolateral del proceso estiloides. Ligamento estilomandibular y retrae y eleva los lados laterales de la lengua. El músculo palatogloso es el que eleva la raíz de la lengua y cierra la oronfaringe. Se origina en el aponeurosis palatina del paladar blando y eleva la raíz de la lengua y cierra el istmo de la oronfaringe. Muy bien, ahora vamos con los músculos del paladar, ¿no? Primero el músculo de la óvula. Se origina en la espina nasal posterior y se dirige en el sentido posterior a la aponeurosis palatina. Eleva y retrae la úvula, ayudando a los músculos elevadores del paladar a cerrar el istmo de las fauces entre la nasofaringe y la oronfaringe. Su función es que nos permite respirar a la vez que masticamos, separando la cavidad nasal de la cavidad oral. Luego seguimos con los músculos tensores del velo del paladar, que estos músculos de la cabeza derivados del primer arco visceral pertenecen más que nada a los músculos del paladar y se originan en la espina del esfenoides, en la base de la lámina pterigoidea media y en la pared lateral de la porción membranosa
de la trompa de Eustaquio. Su función es tensar el velo del paladar y dilatar la trompa de Eustaquio. Luego vamos con el elevador del velo del paladar, que es un músculo alargado situado por dentro de la trompa de Eustaquio, por fuera del constrictor superior y que va a la base del cráneo al velo del paladar, ¿no? Se origina en la espina del esfenoides, en la base de la lámina pterygoidea media y en la pared lateral de la porción membranosa de la trompa de Eustaquio, y su función es elevar el velo del paladar y dilata la trompa de Eustaquio. Luego vamos con el músculo palatofaringeo, que comienza en el borde posterior del paladar duro en la aponeurosis palatina y finaliza en la cara posterior de la lámina del cartílago tiroides de la laringe, al igual que otros músculos pareados. Eleva la faringe superiormente, anteriormente y medialmente. Luego seguimos con el músculo palatogloso, que es situado en el espesor del pilar anterior del velo del paladar, constituyendo su porción central, y se inserta por arriba en la cara inferior del velo paladar. Cuando se contrae, dirige la lengua hacia arriba y hacia atrás. El músculo geniogloso, que es el más voluminoso de los músculos y tiene la forma de un ancho triángulo cuyo vértice está situado detrás de la sínfisis mentoniana. Se inserta hacia adelante por medio de un corto tendón en la apófisis genio superior, y su función es dirigir arriba y adelante al hueso yoides, en el cual se insertan, y la propia lengua, que tiene con este hueso conexiones íntimas. El estilogloso es el músculo largo y delgado que extiende desde la apófisis esteloides a las partes laterales de la lengua. Se inserta por arriba en los lados anterior y externo de la apófisis estiloides, cerca de su punta, en la parte más alta del ligamento estilomaxilar, y dirige la lengua hacia arriba y atrás y tiende a aplicarla fuertemente contra el velo del paladar. El hiogloso, que es el músculo delgado, aplanado, cuadrilátero, situado en la parte lateral e inferior de la lengua, y se inserta por abajo en el borde superior del cuerpo del yoides, en la porción más próxima al asta mayor, en el labio externo del asta mayor y en toda su extensión, y además de que comprimen transversalmente y la aproximan al yoides. Cuando la lengua ha sido llevada hacia adelante por la acción de los genioglosos, la contracción de los genioglosos la vuelve hacia atrás y la repliega dentro de la cavidad bucal. Luego seguimos con el faringogloso, que es el músculo faringogloso. Consiste en el fascículo de fibras musculares que el constrictor superior de la faringe envía al lado de la lengua. Los fascículos inferiores, oblicuos hacia abajo y delante, se introducen por debajo del hiogloso y se continúan en este sitio en parte con las fibras del geniogloso y en parte con las fibras del lingual inferior. Por sus contracciones dirige la lengua hacia atrás y hacia arriba. La amigdalogloso es el músculo aplanado y delgado que se extiende desde la región de la amigdalina a la lengua y toma origen por arriba en la porción de la aponeurosis, la faringea, que cubre la cara externa de la amígdala. Su función es que, al estar unidos entre sí, los dos amigdaloglosos forman juntos una especie de cincha que está en relación con las amígdalas por sus extremidades y con la base de la lengua por su parte media. Cuando los dos músculos se contraen, dirigen hacia arriba la base de la lengua y tienden a aplicarla contra el velo del paladar. Luego pasando al lingual superior, que es el músculo impar y medio. Está constituido por un sistema de fibras longitudinales y paralelas que se extienden por debajo de la mucosa de la lengua. Desde la base, la punta se divide en tres
porciones distintas, una porción media y dos porciones laterales. Y su función es que cuando se contrae, el lingual superior levanta la punta de la lengua al propio tiempo que la dirige hacia atrás. Es un músculo elevador y retractor de la punta. Luego seguimos con el lingual inferior, que el lingual inferior ocupa la cara inferior de la lengua y está situada por debajo del osteogloso, entre el geniogloso que está dentro y el hiogloso que se halla por fuera. Tiene su origen principal en las astas menores del iodes y su función principal es por sus contracciones del músculo lingual inferior, además de que acorta la lengua con su diámetro anterior-posterior al propio. Bien, ahora vamos con los músculos de la masticación. El músculo macetero se origina en el arco del hueso cigomático y se extiende hacia abajo, hacia la parte externa del ángulo y borde inferior de la mandíbula. Su función es la elevación de la mandíbula y la protrusión de la mandíbula. Se trata de un potente músculo de elevación de esta al contraerse. El músculo temporal es el músculo más grande que participa en la función masticatoria. Su forma hace pensar en un abanico. Se origina en la superficie lateral del cráneo y en la fosa temporal, y las fibras se reúnen hacia abajo entre el arco cigomático y la superficie lateral del cráneo. La función del músculo temporal es elevar la mandíbula y participar en la retrucción de esta. El término de músculo pterigoideo se denomina a los tres músculos que se llaman así. El músculo pterigoideo interno o medial tiene la función de elevar la mandíbula y participar en la protrusión de ella. Se origina en la fosa pterigoidea y sus fibras van hacia atrás y hacia abajo, donde se insertan en el ángulo de la mandíbula. Músculo pterigoideo lateral o superior. Su función es estabilizar el cóndilo y el disco de la articulación durante la carga mandibular. El músculo pterigoideo lateral inferior. Este tiene como función protruir la mandíbula y participar en los movimientos de la lateralidad y la apertura bucal. El músculo digástrico es un músculo de forma alargada y está constituido por dos vientres que están unidos por un tendón. Estos dos vientres son el músculo digástrico anterior y el digástrico posterior. Tanto el anterior como el posterior participan conjuntamente, aunque pueden actuar de forma separada en la función de deprimir y retraer la mandíbula. Bien, ahora pasamos con los huesos del miembro superior, que en los huesos del miembro superior vamos a encontrar estos huesos como lo son la escápula. Primero que nada, la escápula son dos, una derecha y una izquierda, tiene una parte cóncava y una parte convexa. Se articula con el húmero y la clavícula y tiene como un borde superior lateral y medial. Es un hueso grande, triangular y plano, y en su cara posterior tiene la espina de la escápula, la cavidad glenoidea, y es donde se mete la cabeza del húmero. Luego seguimos con la clavícula, que la clavícula es un hueso plano y largo, tiene forma de una S y está en la parte superior de las costillas. Su parte superior es lisa y la parte inferior es rugosa. Su parte circular es medial y la plana lateral. Se encuentra articulado con el esternón y la clavícula. Sostiene el hombro elevado y hacia atrás. Luego pasamos con el húmero, que el húmero es un hueso largo, se articula con la escápula, el radio y el hueso cúbito. Tiene una cabeza medial, un cuello y una fosa posterior. Tiene un cuerpo que se le conoce como diáfisis. Tiene una zona superior que se compone de una cabeza, una tuberosidad mayor y menor. Luego pasamos con el radio, que el radio es un hueso lateral del antebrazo. Tiene una cabeza superior y dilatación ósea inferior. Tiene una parte lisa anterior y una parte rugosa posterior. La cabeza se articula con el cóndilo del húmero y en el otro lado las caras articulares.
las carpianas. El hueso largo que tiene 3 bordes, uno anterior, uno posterior e interóseo. Y tiene 3 caras, uno anterior, posterior y lateral. Luego seguimos con la ulna, que la ulna es un hueso largo que se articula con la tróclea del húmero y con el radio. Tiene una incisura anterior y lateral, es el único hueso que tiene en su cabeza a nivel distal y es un hueso no simétrico que se sitúa en la parte interna del antebrazo. Por último vamos con los huesos de la mano, que los huesos de la mano, 9 falanges, los 14 huesos que están en los dedos de cada mano y también en los dedos de cada pie. Cada dedo tiene 3 falanges, distal, medial y proximal, y solamente el pulgar tiene 2. Los huesos metacarpianos, los 5 huesos que componen la parte media de la mano. En los huesos carpianos, los 8 huesos que forman la muñeca. Los huesos carpianos están conectados a 2 huesos del brazo, el hueso cúbito y el hueso radio. Esto es parte de los huesos de la mano. Bien, ahora vamos con los huesos del miembro inferior. El primero es el hueso coxal, que el hueso coxal se divide en porciones como el pubis a nivel anterior, el isquion y el ilion. Tiene una gran cavidad que es lateral y se articula con el fémur y el sacro. Tiene una cara pélvica y una femoral, mejor conocida como fosa ilíaca, y tiene una cresta ilíaca o borde. Son 3 huesos, el isquion, el ilion y el pubis. Vamos con el fémur, que el fémur tiene más longitud que amplitud. Su cabeza es medial, tiene cóndilos, uno lateral y uno medial, posteriores, se articula con el acetábulo a nivel coxal, ilíaco y la tibia. Y tiene una cabeza, una fosa, tiene cuello anatómico y cuello quirúrgico. Vamos ahorita con la tibia, que la tibia es un hueso largo, tiene tuberosidad anterior, tiene una saliente ósea medial, se articula con las carillas inferiores de los cóndilos del fémur y se va a articular también con el talo y tiene un borde afilado conocido como espinilla. Tiene un maleolo medial también. Luego vamos con la fíbula, que es un hueso largo lateral de la pierna y se dificulta encontrarlo. Tiene una superficie redonda proximal, su superficie interior es triangular y cuenta con una fosa posterior y medial, además de que se articula con la tibia y el astrágalo. Tiene 3 bordes anterior, interioso y posterior, y 3 caras, lateral, medial y posterior. Y ahora por último vamos con los huesos del pie, que en los huesos del pie encontramos los huesos del tarso, metatarsianos y los falanges. Tiene 14 falanges, hay un hueso calcáneo y se articula con la tibia y fíbula. Consta de 26 huesos. Los huesos del pie forman arcos longitudinales y transversales y están soportados por varios músculos, ligamentos y tendones. Estos son los huesos del pie.